Dubái, 3 de octubre de 2022. 7:15 de la mañana. El amanecer se posa sobre las fachadas de vidrio de los rascacielos de Sheikh Zayed Road, transformándolos en torres de oro. A la sombra de estos monumentos a la riqueza, un autobús para el personal se abre camino a través del tráfico matutino, llevando a docenas de trabajadores de la salud uniformados al hospital privado Al Rama. Entre ellos se sienta Isla Santos, de 26 años, de nacionalidad filipina, sus dedos trazando el contorno de su identificación de hospital recién laminada. Lo que sucederá en los próximos 6 meses la transformará de una ambiciosa enfermera inmigrante a una mujer capaz de una venganza calculada, dejando atrás un rastro de lujo, traición y una muerte que nadie cuestiona. Esta no es solo una historia sobre una relación prohibida. Se trata de las jerarquías invisibles que determinan qué vidas tienen valor, qué sueños merecen ser cumplidos y hasta dónde llegará alguien cuando todo por lo que ha sacrificado está amenazado. Para cuando termine esta historia, se cuestionará el verdadero precio de la ambición y si la venganza alguna vez trae la justicia que buscamos. San Roque, Filipinas, 2016. El pequeño pueblo de pescadores se asentaba precariamente sobre zancos de madera sobre aguas turbias, donde el olor a sal y pescado lo impregnaba todo. Dentro de la casa de la familia Santos, una estructura de 2 habitaciones con un techo de hojalata oxidado, Isla, de 20 años, miraba su carta de aceptación de la escuela de enfermería. Sus bordes desgastados por innumerables lecturas. Tú estudias. Te conviertes en algo, le había susurrado su madre una noche, sus manos ásperas por décadas de escamar pescado, su espalda permanentemente curvada por inclinarse sobre los puestos del mercado. La temporada de tifones traía su castigo anual, la lluvia golpeaba el techo de hojalata mientras el agua se filtraba a través de las tablas de madera debajo de sus pies. Durante las peores tormentas, la familia se acurrucaba en una única plataforma elevada, rodeada de sus pocas posesiones preciosas levantadas sobre cajas de plástico. Nunca volveré a vivir así, susurraba Isla cada noche, un mantra que la sostuvo durante 4 años de escuela de enfermería. Su educación había sido una serie de sacrificios. Su padre vendió su único bote. Su madre se dedicó a trabajos de limpieza para familias ricas en Manila. Isla misma cambiaba orinales y lavaba sábanas ensangrentadas en una clínica local por práctica y unos centavos. En su diario privado, escondido debajo de su delgado colchón, Isla pegaba recortes de revistas de relojes de lujo, bolsos de diseñador y mujeres cubiertas de joyas junto a hombres poderosos. Sueños imposibles en San Roque, donde el agua potable seguía siendo un lujo. No solo sobreviviré, escribió una noche, sellando la promesa con una gota de sangre de su dedo. Prosperaré. Tendré todo lo que nunca he tenido. Y nunca, jamás, regresaré a este lugar, excepto como alguien que apenas reconocen. 6 años después, Isla bajó del avión en el Aeropuerto Internacional de Dubái, su corazón acelerado. Los relucientes pisos de mármol, los techos altísimos, las mujeres que pasaban con ropa de diseñador, era todo lo que había imaginado y más. Su agencia de reclutamiento le había asegurado un puesto en el hospital privado Al Rama, conocido por tratar a la élite de los Emiratos. El salario era 5 veces lo que podía ganar en Manila. La realidad golpeó cuando llegó a su alojamiento para el personal, una habitación compartida con otras 3 enfermeras filipinas en un edificio de apartamentos abarrotado en las afueras de la ciudad. Las paredes eran delgadas, los muebles desgastados, el baño compartido por 8 mujeres. Después de la decepción inicial, Isla se recordó a sí misma que esto era meramente temporal. Un punto de partida. Deberías ver el hospital, dijo Maya, su compañera de cuarto que llevaba 2 años en Dubái. Es como un palacio. Y los pacientes, algunos de ellos dan regalos que cuestan más de lo que ganamos en meses. Maya se convirtió en la primera amiga y guía de Isla en Dubái. A sus 28 años, tenía la sonrisa fácil de alguien que se había adaptado a su lugar en la compleja jerarquía social de los Emiratos. Desde su pequeño balcón, podían ver el brillo distante del centro de Dubái,
el Burj Khalifa perforando el cielo, los extensos centros comerciales, los hoteles de lujo donde no podían pagar ni siquiera un café. Mi prima se casó con un hombre de negocios egipcio, le confió Maya una noche. Ahora tiene un conductor, una criada. Sus hijos van a una escuela privada. ¿Es feliz?, preguntó Isla, sus ojos fijos en el reluciente horizonte. Maya se encogió de hombros. Está cómoda. En nuestro mundo, eso no es tan diferente de la felicidad. Sus conversaciones a menudo se convertían en estrategias, ambiciones susurradas entre sorbos de vino de caja barato, que pacientes podrían ser benefactores potenciales, que hombres ricos podrían ver más allá de sus uniformes a las mujeres que había debajo. No se trata de venderte, insistió Maya. Se trata de posicionarte donde la suerte pueda encontrarte. Isla asintió, pero sus pensamientos ya se adelantaban, calculando las probabilidades y las oportunidades con la misma precisión que aplicaba a las dosis de medicamentos. El hospital privado Al-Rama se parecía más a un hotel de lujo que a una instalación médica. El vestíbulo presentaba fuentes de mármol, obras de arte de $1 millón y recepcionistas que parecían modelos de moda. La entrada del personal, sin embargo, le recordó a Isla su posición en este nuevo mundo. Su rutina diaria comenzaba a las 5:30 de la mañana con el autobús del personal que serpenteaba por la ciudad mientras el sol transformaba los rascacielos de vidrio en torres de fuego. En el hospital, se cambiaba de su ropa de calle al uniforme blanco impecable que borraba la individualidad pero transmitía autoridad. La jerarquía era inmediatamente evidente, los médicos occidentales en la cima, seguidos por los administradores árabes, luego las enfermeras occidentales y, finalmente, las enfermeras asiáticas como ella. El Dr. Williams necesita estos archivos de inmediato, decía un administrador árabe, sin molestarse en hacer contacto visual. El señor Aviv está pidiendo más almohadas, instruía una enfermera británica, antes de volver a su conversación con los médicos. Pero Isla estaba decidida a superar estas barreras invisibles. Memorizaba detalles de los pacientes que otros pasaban por alto. Anticipaba las necesidades de los médicos antes de que preguntaran y mantenía una eficiencia tranquila durante las emergencias que gradualmente le valió el reconocimiento. Santos manejó el ataque del nieto del jeque a la perfección, escuchó que el doctor Krishnan le decía al supervisor de enfermería. Muy serena. Muy profesional. Se acumularon pequeñas victorias. Los pacientes comenzaron a pedirla por su nombre. Los médicos la incluyeron en discusiones de casos complejos. El supervisor de enfermería la asignó a casos cada vez más importantes. Hay un ala en el piso de arriba, susurró Maya durante el almuerzo un día. Solo para pacientes VIP. Realeza, funcionarios del gobierno, multimillonarios. Las enfermeras que trabajan allí obtienen el doble de propinas que nosotras. Los ojos de Isla se desviaron hacia el ascensor privado que conducía a los pisos superiores. ¿Cómo te asignan allí? No preguntas, respondió Maya. Te eligen. 3 meses después de su contrato, el supervisor de enfermería llamó a Isla a su oficina. La habitación era pequeña pero bien equipada, con certificados cubriendo las paredes y una ventana que daba a los jardines del hospital. Santos, tenemos una asignación especial para usted. La voz del supervisor era nítida, profesional. Teddy Calfine será ingresado mañana. Ha solicitado a nuestro mejor equipo de atención. Isla mantuvo su comportamiento profesional, pero su pulso se aceleró. Incluso ella conocía el nombre de Al-Faim, una de las familias más ricas de los Emiratos, con negocios que abarcaban la construcción, los hoteles y la tecnología. Viene por lo que parecen ser complicaciones de una neumonía, aunque su historial médico completo es confidencial. Será su enfermera principal durante el turno de día. El doctor Krishnan le informará sobre los detalles. Esa noche, Isla investigó todo lo que pudo encontrar sobre Teddy Calfine.
Los artículos detallaban su imperio comercial, sus donaciones filantrópicas, sus apariciones en eventos sociales con su esposa Sara, una mujer conocida por su belleza y gusto. Había rumores de su salud en declive en los últimos años, aunque no se mencionaban detalles en la prensa. «Estás jugando con fuego», advirtió Maya cuando Isla compartió su asignación. «Estos pacientes VIP esperan la perfección. Un error y tu carrera aquí habrá terminado». «No cometo errores», respondió Isla, continuando desplazándose por las imágenes de las propiedades de lujo de Terik. «No se trata solo de atención médica», persistió Maya. «Estos hombres desarrollan apegos a sus enfermeras. Cruzan límites. Y cuando eres una trabajadora extranjera con una visa patrocinada, decir que no siempre es simple». Isla levantó la vista de su teléfono, encontrándose con la mirada preocupada de Maya. «Puedo manejarme». «Solo recuerda por qué estamos aquí», dijo Maya. «Para trabajar, para ahorrar, para volver a casa mejor de lo que nos fuimos». «Por supuesto», asintió Isla, aunque sus ojos regresaron a la imagen en su pantalla. Terik Alfheim de pie junto a su jet privado, su expresión dominante incluso a través de la interfaz digital. La suite VIP ocupaba toda el ala este del piso superior. Los pasos de Isla fueron silenciados por la lujosa alfombra mientras se acercaba a la habitación donde esperaba Terik Alfheim. La puerta era de madera maciza, tallada con intrincados patrones, y custodiada por personal de seguridad que revisó su identificación antes de permitirle la entrada. En el interior, el espacio se asemejaba más a un apartamento de lujo que a una habitación de hospital. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. El equipo médico estaba discretamente integrado en gabinetes hechos a medida. Una sala de estar separada presentaba sofás de cuero y una mesa de comedor donde yacía un desayuno de chef intacto. Terik Alfheim se sentó apoyado en almohadas en la cama de hospital tamaño king, su complexión más delgada de lo que sugerían las fotografías, pero su presencia no era menos dominante. A sus 55 años, su rostro mostraba las marcas del poder, líneas profundas alrededor de ojos penetrantes que la evaluaron de inmediato, una boca acostumbrada a dar órdenes en lugar de solicitudes. «Señor Alfheim, soy Isla Santos, su enfermera principal durante su estancia con nosotros». «Eres nueva», afirmó en lugar de preguntar. «No te había visto antes». «He estado con Al Rama durante 3 meses, señor. Anteriormente, trabajé en Manila General en Filipinas». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, captando sus rasgos, su postura, la forma en que sostenía su historial. En la mesita de noche, se dispusieron regalos caros, un reloj Patek Philippe todavía en su caja, pijamas de seda de Hermès, dátiles gourmet en un recipiente con relieve dorado. De su esposa, supuso Isla, aunque no había señales de su presencia. «Me dicen que tengo neumonía de nuevo», dijo, su voz sorprendentemente suave para un hombre de su estatura. «Tercera vez este año». Isla verificó sus signos vitales, notando la temperatura elevada, el ligero silbido en su respiración. «Nos aseguraremos de que esta sea la última vez, señor». Mientras ajustaba su vía intravenosa, sintió que sus ojos seguían sus movimientos. La intensidad debería haberla hecho sentir incómoda, pero en su lugar, sintió un aleteo de oportunidad. Trabajó con eficiencia practicada, explicando cada medicamento y procedimiento con claridad y confianza. Cuando terminó su evaluación, él preguntó, «¿Estarás aquí mañana también?» «Sí, señor. Seré su enfermera principal durante toda su estancia». Él asintió, aparentemente satisfecho. «Bien. Prefiero la consistencia». Mientras se giraba para irse, él agregó, «Mi esposa visitará esta tarde. Querrá actualizaciones sobre mi condición». «Por supuesto, señor Alfheim. Prepararé un informe detallado». En la puerta, se detuvo cuando él la llamó por su nombre, no enfermera sino Isla, el sonido en su acento enviándole un escalofrío inesperado por la espalda. «Sí, señor. Espero que no encuentre la neumonía demasiado aburrida para sus habilidades».
El comentario fue entregado con un sutil levantamiento de su ceja, un toque de coqueteo que cruzaba los límites profesionales mientras mantenía una negación plausible. Isla midió su respuesta con cuidado, permitiendo la calidez suficiente en su sonrisa. No existe un paciente aburrido, señor Alfine. Solo oportunidades para brindar una atención excelente. Su sonrisa de respuesta confirmó lo que había sospechado desde el momento en que entró en la habitación. Derek Alfine la vio, no solo como otra enfermera filipina, sino como una mujer. Y en ese reconocimiento residían posibilidades que se extendían mucho más allá de sus deberes profesionales. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, la mente de Isla ya estaba calculando el valor potencial del reloj en su mesita de noche y, lo que es más importante, lo que podría significar que su esposa hubiera enviado regalos en lugar de traerlos ella misma. Lo que Isla Santos no podía saber mientras se alejaba de la suite de Derek Alfine era que acababa de dar el primer paso hacia una relación que los transformaría a ambos, a él en una víctima, a ella en una vengadora. El lujo, la riqueza, la oportunidad que buscaba vendrían a un precio que ninguno de los dos podría anticipar. Y para cuando descubriera la verdad sobre el hombre cuya vida ahora estaba en sus manos, sería demasiado tarde para que cualquiera de los dos retrocediera. Durante las siguientes 3 semanas, Isla se convirtió en la constante en la recuperación de Derek Alfine. Cada mañana a las 7 de la mañana en punto, entraba en su suite con una confianza tranquila que la distinguía de las otras enfermeras que lo atendían durante los turnos de la noche. Su meticulosa atención a los detalles, el ángulo perfecto de sus almohadas, el momento preciso de sus medicamentos, la forma en que anticipaba su incomodidad antes de que él la expresara, le ganó no solo su confianza, sino también su creciente fascinación. Su relación evolucionó en incrementos tan sutiles que eran casi imperceptibles para los extraños. Primero vinieron las conversaciones prolongadas durante sus tratamientos. Luego las solicitudes para que se quedara después de que sus deberes estuvieran completos. Luego las preguntas que se aventuraron más allá de su atención médica. «Háblame de Filipinas», dijo una tarde mientras ella revisaba su vía intravenosa. La neumonía se había curado en gran medida, pero él permanecía en el hospital bajo observación, su estancia se extendía mucho más allá de la necesidad médica. Isla proporcionó vislumbres cuidadosamente seleccionados de su pasado, versiones editadas de la verdad que enfatizaban sus orígenes humildes mientras omitían la desesperación que había impulsado su ambición. «Vivíamos cerca del agua», le dijo. «Mi padre era pescador». «Debe haber sido hermoso», reflexionó Derek, sus ojos nunca apartándose de su rostro. «A veces», concedió ella. «Pero la belleza no llena los estómagos vacíos». Ella observó cómo su expresión se suavizaba con cada historia, la escuela con su techo goteando, su madre caminando kilómetros al mercado todos los días. La única bombilla que iluminaba su casa cuando la electricidad estaba disponible. Cada detalle cuidadosamente calibrado para evocar no lástima, sino admiración por su resiliencia, mientras le recordaba simultáneamente la vasta brecha entre sus circunstancias. «Ha superado tanto», comentó, la admiración en su voz inconfundible. «La mayoría de las personas en tu situación habrían aceptado su destino». Isla sonrió, bajando los ojos con modestia practicada. «Creo que hacemos nuestro propio destino, señor Alfine». A medida que la salud de Derek mejoraba, sus quejas sobre su esposa aumentaron. Sara lo había visitado solo 2 veces desde su ingreso, apariciones breves y formales que dejaban una atmósfera de tensión a su paso. 20 años de matrimonio, le confió Derek una noche, su voz baja aunque estaban solos. «Y ahora apenas puede soportar estar en la misma habitación que yo». Isla escuchó atentamente, su rostro una máscara de simpatía profesional que ocultaba su cálculo. Cada revelación sobre su matrimonio era una pieza de información para ser almacenada y analizada más tarde. Ella tiene su vida separada ahora, sus organizaciones benéficas, su círculo social. No hemos compartido un dormitorio en años. «Lo siento», respondió Isla, la nota perfecta de compasión en su voz.
Eso debe ser difícil para usted. Es el precio del éxito en nuestro mundo, dijo con una sonrisa resignada. Pero es un frío consuelo algunas noches. La mañana de la alta programada de Terik, Isla llegó para encontrar una pequeña caja turquesa en el mostrador de su suite. Tiffany & Co., el color distintivo anunciado a cualquiera familiarizado con los artículos de lujo. 1. Una pequeña muestra de mi aprecio, dijo Terik, haciéndole un gesto para que la abriera. Dentro había una pulsera de platino, delicada pero inconfundiblemente cara. A Isla se le cortó la respiración mientras la levantaba de su nido de terciopelo. Señor Alfheim, no puedo aceptar esto, dijo, aunque sus dedos se demoraron en el metal frío. Va en contra de la política del hospital. Por favor, insistió. Ha brindado una atención excepcional. Esto es simplemente un gesto de gratitud. Su vacilación fue calculada, lo suficientemente larga como para parecer genuina, pero no tanto como para ofender. Si está seguro. Lo estoy, dijo con firmeza, tomando la pulsera y abrochándola alrededor de su propia muñeca. Sus dedos rozaron su piel, demorándose un momento más de lo necesario. La pulsera llamó la atención de cada enfermera en la estación mientras Isla completaba sus rondas matutinas. Algunos la miraban con obvia envidia, otros con sospecha. Para el almuerzo, los susurros habían llegado al supervisor de enfermería, quien llamó a Isla a su oficina. La pulsera, Santos. El tono del supervisor fue cortante. Conoce la política del hospital sobre la aceptación de regalos de los pacientes. Fue una muestra de agradecimiento por su atención, explicó Isla, su expresión inocentemente profesional. No quería ofenderlo al negarme. Los ojos del supervisor se entrecerraron. Los Alfheim son importantes para este hospital. Pero recuerde su posición aquí. No confunda la gratitud con otra cosa. Esa noche en su apartamento compartido, Maya la confrontó directamente. Todo el mundo está hablando de la pulsera. Isla se encogió de hombros, el platino captando la luz mientras preparaba la cena. Fue solo un regalo de agradecimiento. Un regalo de agradecimiento que vale 3 meses de nuestro salario, replicó Maya. Estás jugando un juego peligroso, Isla. No es un juego, respondió Isla, su voz endureciéndose ligeramente. Es una oportunidad. Maya estudió el rostro de su amiga. Solo ten cuidado. He visto enfermeras deportadas por menos. Las reglas son diferentes para personas como nosotras. Antes de que Isla pudiera responder, su teléfono sonó con un mensaje. Terik, invitándola a almorzar al día siguiente, su día libre. 2 días después, Isla se estaba preparando para ir a su almuerzo con Terik cuando la puerta de su suite de hospital se abrió inesperadamente. La mujer que entró se movía con la gracia sin esfuerzo de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Alta y esbelta, con piel de oliva y ojos que no se perdían nada, se movía con una compostura real que hacía que su ropa de diseñador pareciera casi incidental a su elegancia. Sarah Alfheim se detuvo momentáneamente cuando vio a Isla, su mirada evaluándola fríamente. Debe ser la enfermera que mi marido ha mencionado, dijo, su inglés acentuado pero impecable. Isla, ¿verdad? Sí, señora Alfheim. Estaba terminando antes del alta de su marido. Sarah asintió, pasando junto a Isla hasta donde Terik estaba sentado en el borde de la cama, vestido con un traje a medida a pesar de su reciente enfermedad. La distancia entre ellos mientras ella le besaba la mejilla era palpable, un gesto formal entre extraños en lugar de cónyuges. El coche está esperando, le informó Sarah. Hice que Rashid trajera tus medicamentos de casa. Terik asintió, su forma de ser cambiando sutilmente en presencia de su esposa, más formal, menos animado. Isla ha estado manejando mi atención. Quizás podría revisar el régimen con Rashid. Los ojos de Sarah se movieron entre ellos, notando algo en el tono de Terik que Isla no pudo descifrar. Por supuesto. Lo que creas que es mejor.
Mientras Derek recogía sus artículos restantes, Sara volvió su atención a Isla. Mi marido puede ser un paciente difícil. Aprecio su dedicación a su atención. Las palabras eran amables, pero el subtexto era claro. Sara no era ni ciega ni ingenua. Reconocía la dinámica en juego, incluso si optaba por no reconocerla directamente. Es mi trabajo, señora Alfheim, respondió Isla, igualando el tono mesurado de Sara. Sí, asintió Sara, su mirada inquebrantable. Lo es. Mientras Isla los veía irse, Derek apoyándose ligeramente en un bastón, Sara medio paso detrás de él, sintió una oleada de emociones conflictivas. Celos por la riqueza y la posición sin esfuerzo de Sara. Irritación por la tranquila dignidad de la mujer. Y debajo de todo, una determinación endurecida de que lo que Sara daba por sentado, Isla lo reclamaría para sí misma. 2 semanas después del alta de Derek, Isla recibió una llamada de la administración del hospital. Derek Alfheim la había solicitado específicamente para atención de enfermería privada en casa después de una recaída de sus síntomas. El arreglo sería a través del programa de servicios VIP del hospital a un salario triple de su salario regular. El supervisor de enfermería miró a Isla con una sospecha apenas oculta mientras exponía los términos. Esta es una asignación médica profesional, Santos. La familia Alfheim tiene una influencia significativa con nuestra junta directiva. Cualquier impropiedad se reflejaría mal en todo el hospital. Lo entiendo por completo, le aseguró Isla, manteniendo una máscara perfecta de desapego profesional. La finca Alfheim se extendía por 2 hectáreas de terrenos meticulosamente cuidados en Emirates Hills, el enclave residencial más exclusivo de Dubái. Un puesto de control de seguridad examinaba a los visitantes antes de que siquiera llegaran a la puerta principal. Más allá, las palmeras datileras bordeaban un camino privado que se curvaba hacia una mansión de diseño modernista, todo líneas limpias, vastas extensiones de vidrio y reluciente piedra blanca. Un miembro del personal recibió a Isla en la entrada, escoltándola a través de un atrio donde un techo de vidrio se elevaba 3 pisos por encima de un jardín interior con una fuente de mármol en su centro. El aire era fresco y perfumado, las superficies relucientes, el silencio absoluto excepto por el suave chapoteo del agua. Obras de arte originales adornaban las paredes que parecían extenderse sin fin, cada pieza valía más de lo que Isla ganaría en una década. Derek la esperaba en un estudio privado, una habitación con paneles de madera, estanterías de piso a techo y muebles de cuero que se sentían más íntimos que los grandes espacios por los que había pasado. Él se sentó en una silla de ruedas, con un aspecto más frágil de lo que había estado en el hospital, pero sus ojos se iluminaron al verla llegar. Isla, dijo, extendiendo su mano. Gracias por venir. Señor Alfheim, respondió ella profesionalmente, dejando su bolsa médica. ¿Cómo se ha sentido desde que le dieron el alta? Derek, por favor, insistió. Y he estado mejor. La fatiga ha regresado. Y los sudores nocturnos. Isla comenzó su evaluación, notando su temperatura elevada y el ligero temblor en sus manos. Mientras trabajaba, absorbía los detalles de su entorno. El escritorio antiguo con sus fotografías enmarcadas en plata de Derek con varios dignatarios, los libros encuadernados en cuero dispuestos por color en lugar de contenido, el sutil aroma a oud que impregnaba el espacio. ¿Está la señora Alfheim en casa?, preguntó Isla casualmente mientras registraba sus signos vitales. Sara está en Londres, respondió Derek. Una subasta benéfica. Estará fuera por 2 semanas. La información se estableció entre ellos, sus implicaciones tácitas pero entendidas. En los días siguientes, el papel de Isla en la casa de los Alfheim se expandió más allá de la atención médica. Acompañó a Derek a su oficina en casa, donde realizaba llamadas de negocios a pesar de su estado debilitado. Se unió a él para las comidas en el vasto comedor, preparadas por un chef privado que adaptaba el menú a su dieta restringida.
Se sentaba con él por las noches mientras él hablaba de su imperio comercial, sus conexiones políticas, su visión para el futuro. Cada día, las líneas entre enfermera y compañera se difuminaban aún más. La mano de Terik demorándose en la de ella mientras ajustaba su oxígeno. Su petición de que lo llamara por su nombre de pila. Las preguntas personales que no tenían nada que ver con su salud. «Eres diferente de las otras enfermeras», le dijo una noche mientras estaban sentados en la terraza con vistas a las luces de la ciudad. «Ves más allá de la enfermedad al hombre». «Quizás solo veo a la gente con más claridad que la mayoría», sugirió Isla, permitiendo un toque de intimidad en su voz. El momento llegó con una inevitabilidad que ambos habían anticipado. Isla estaba ayudando a Terik de su silla de ruedas a su cama, una tarea que había realizado docenas de veces antes. Pero esta vez, mientras ella se inclinaba hacia adelante, su mano subió para ahuecar su rostro. «Quédate», susurró él, sus ojos sosteniendo los de ella. Isla vaciló, su expresión cuidadosamente calibrada para sugerir una renuencia que luchaba con el deseo. «Terik, soy tu enfermera». «Eres mucho más que eso», replicó él, su pulgar trazando su pómulo. «Debes saber cómo me siento». Ella se permitió inclinarse hacia su toque, solo un poco. «Esto es complicado». «La vida es complicada», respondió. «La felicidad no debería serlo». Cuando sus labios se encontraron con los de él, Isla cerró los ojos, suprimiendo la repulsión instintiva al toque de un hombre 3 décadas mayor que ella. Ella devolvió el beso con pasión practicada, su mente ya acelerada para calcular cómo este momento transformaría su posición en su vida y su acceso a su riqueza. Más tarde esa noche, en la privacidad de sus cuartos de personal, una suite de lujo que sin embargo le recordaba su posición en la casa, Isla le envió un mensaje a Maya. «Está sucediendo», escribió. Más rápido de lo que esperaba. La respuesta de Maya llegó rápidamente: «Ten cuidado. Hombres como él no dan algo por nada». Isla sonrió a la pantalla, tocando los aretes de diamantes que Terik le había regalado esa noche, su segundo regalo en tantas semanas. «Algunos precios», respondió, «merecen ser pagados». Lo que Isla no podía saber mientras yacía en su cama, planeando su ascenso al mundo de Terik, era que esto era solo el comienzo de una transacción cuyo verdadero costo permanecía oculto para ella. En su baño privado al otro lado de la mansión, Terik tragó sus medicamentos nocturnos, un cóctel de antirretrovirales que nunca le había revelado, que no figuraban en los registros médicos a los que ella tenía acceso y cuyo propósito permanecería oculto hasta que fuera demasiado tarde. Para enero de 2023, Isla Santos había perfeccionado el arte de vivir 2 vidas separadas. 3 días a la semana, mantenía su posición en el hospital Al-Rama, moviéndose eficientemente por las salas con su uniforme estándar, su comportamiento profesional y modesto. Los otros 4 días, se desempeñaba como la enfermera privada de Terik, un papel que se había expandido mucho más allá de la atención médica. La transición entre estos mundos requería una atención meticulosa a los detalles. En el hospital, mantenía su apariencia modesta, el cabello recogido, maquillaje mínimo, sin joyas, excepto por un reloj simple. Pero en su casillero yacía la evidencia de su otra vida, un estuche de Chanel, crema hidratante La Mer, una bufanda de Hermès cuidadosamente doblada en papel de seda. Pequeños lujos que se permitía en el baño del personal antes de encontrarse con Terik. Su colección de artículos de diseñador crecía semanalmente. A la pulsera de platino se unieron aretes de diamantes, un collar de Van Cleef y Arpels, un reloj Rolex que usaba solo cuando estaba lejos del hospital. Guardaba estos tesoros en una caja fuerte instalada en su habitación en el alojamiento del personal, la combinación conocida solo por ella. El contraste entre sus mundos nunca fue más marcado que cuando Terik la llevó a cenar a Pierre Chic, el restaurante de mariscos más exclusivo de Dubái, encaramado al final de un muelle que se extendía hacia el Golfo Arábigo. Mientras cenaban langosta y bebían champán que costaba más que su salario semanal, Isla podía ver su alojamiento para el personal en la distancia.
Un edificio anodino donde 8 enfermeras compartían un apartamento de 3 habitaciones. ¿En qué piensas?, preguntó Derek, notando su mirada a la deriva hacia la costa. En lo diferente que puede ser la vida, respondió honestamente. Dependiendo de qué lado de la ciudad llames hogar. Él se estiró sobre la mesa, cubriendo su mano con la suya. Estabas destinada a este lado, Isla. Cualquiera puede ver eso. En momentos privados, Isla se permitía imaginar un lugar permanente en el mundo de Derek. Los Emiratos Árabes Unidos permitían múltiples esposas para los hombres emiratíes, un hecho que ella había investigado extensamente. Como su segunda esposa, tendría derechos legales, seguridad financiera, un lugar en la sociedad que trascendía su estatus como trabajadora extranjera. La fantasía la sostenía a través de las indignidades de su arreglo, la entrada separada que usaba en su mansión, los cuartos de personal a los que se retiraba cuando los miembros de la familia visitaban, la forma en que él nunca la presentaba a sus asociados de negocios. Pero a medida que febrero se convirtió en marzo, Isla notó cambios preocupantes en la condición de Derek. A pesar de su cuidado, su salud se estaba deteriorando de maneras que ella no podía explicar completamente. Los sudores nocturnos regresaban con mayor frecuencia. Su peso disminuía a pesar de los esfuerzos del chef privado. Lo más preocupante era la tos persistente que parecía resistente al tratamiento. ¿Ha considerado ver a un especialista?, sugirió una mañana mientras registraba su temperatura, elevada de nuevo a pesar de los antipiréticos. Tengo mi propio equipo médico, respondió él despectivamente. Están monitoreando la situación. Isla frunció el ceño. No he visto ningún resultado de pruebas recientes. No necesitas ver todo, Isla, dijo Derek, su tono endureciéndose ligeramente. Solo maneja los síntomas como discutimos. Su régimen de medicación era complejo y regimentado, pastillas tomadas a intervalos precisos durante todo el día, algunas que requerían comida, otras que requerían un estómago vacío. Derek insistía en manejar ciertos medicamentos él mismo, manteniéndolos en un gabinete cerrado en su baño privado. Estos son para una afección separada, explicó cuando ella lo interrogó. Nada de lo que debas preocuparte. Cada evasión aumentó la curiosidad de Isla. Durante su formación en enfermería, había aprendido a reconocer patrones de síntomas y la constelación de Derek era cada vez más familiar. Sin embargo, su diagnóstico oficial de neumonía recurrente no explicaba el cuadro completo. Su oportunidad llegó cuando Derek viajó a Abu Dhabi para una reunión de negocios, dejándola en la mansión para preparar sus medicamentos para el día siguiente. Mientras organizaba su pastillero semanal, notó un frasco de medicamentos recetados que él había dejado accidentalmente. La etiqueta había sido parcialmente retirada, pero ella pudo distinguir lo suficiente del nombre genérico, tenofovir disoproxil. El nombre del medicamento provocó un reconocimiento inmediato de sus cursos de farmacología. Era un antirretroviral, utilizado principalmente para el tratamiento del VIH. La realización la golpeó como un golpe físico. Antes de que pudiera procesar este descubrimiento, una voz detrás de ella la hizo saltar. ¿Encontrando todo lo que necesitas? Sarah Al-Faim estaba de pie en la puerta, elegante en un traje de pantalón a medida, su expresión ilegible. Isla no había sabido que ella regresaba de Londres hoy. Señora Al-Faim, tartamudeó Isla, reemplazando rápidamente el frasco. Solo estaba organizando los medicamentos de Derek para mañana. Sarah entró en la habitación por completo, sus tacones haciendo clic contra el piso de mármol. Qué conveniente que encontrara a una enfermera que también pudiera calentar su cama. La franqueza de la declaración dejó a Isla momentáneamente sin palabras. Ella había asumido que su relación permanecía oculta de Sarah. No sé a qué se refiere, intentó, pero Sarah la interrumpió con una risa fría. Por favor. No eres ni la primera. Aunque has durado más que la mayoría. Isla se enderezó, encontrando su compostura. Cuido a su marido, señora Al-Faim. Profesional y personalmente.
Estoy segura de que le importa lo que él le proporciona, replicó Sara. Los regalos, la atención, la promesa de algo más. Se acercó, su voz bajando. Una palabra de consejo, no confunda el acceso con la seguridad. En este mundo, no son lo mismo. Con el debido respeto, creo que eso es un asunto entre Derek y yo. La expresión de Sara cambió, algo parecido a la lástima brillando en sus rasgos. No sabe en lo que está involucrada, señora Santos. Y esa es la posición más peligrosa en la que se puede estar. Con esa críptica advertencia, se dio la vuelta y se fue, dejando a Isla para interpretar el encuentro. Descartó las palabras de Sara como celos, la reacción amarga de una esposa que había perdido el interés de su marido y ahora temía perder también sus recursos. El frasco de medicamentos recetados, sin embargo, permaneció en la vanguardia de su mente. Esa noche, investigó exhaustivamente el tenofovir, confirmando su sospecha sobre su uso principal. ¿Había sido diagnosticado Derek con VIH? ¿Era esta la razón de los dormitorios separados que Sara había mencionado, de la salud deteriorada que los tratamientos estándar no podían abordar? Debatió confrontarlo, pero decidió no hacerlo. El conocimiento era poder, y este descubrimiento le dio una ventaja que podría necesitar más tarde. 2 semanas después del encuentro con Sara, Derek invitó a Isla a su estudio después de la cena. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara de escritorio y el horizonte de Dubái visible a través de las ventanas de piso a techo. Parecía inusualmente contemplativo, agitando whisky añejo en un vaso de cristal. He estado pensando en nuestro arreglo, comenzó, haciéndole un gesto para que se sentara frente a él. Se está volviendo complicado de mantener. Isla sintió un pánico momentáneo. ¿Estaba terminando su relación? El hospital está haciendo preguntas sobre tu asignación extendida, continuó. Y tu presencia aquí levanta sospechas entre el personal. Entiendo, dijo ella con cuidado. Si cree que es mejor terminar nuestro arreglo profesional. Eso no es lo que estoy sugiriendo, interrumpió Derek. Todo lo contrario, de hecho. Él metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una llave unida a un llavero de Bulgari. He comprado un apartamento en el centro de Dubái, explicó. The Palm Residence. Está registrado a nombre de mi empresa, pero sería exclusivamente para tu uso. Isla miró fijamente la llave, sus implicaciones claras. No su segunda esposa, sino su amante, instalada en un apartamento de lujo, disponible cuando él quisiera, pero separada de su vida pública. Esto nos daría a ambos más libertad, continuó Derek. Podrías dejar el hospital por completo. Te proporcionaré una asignación mensual que excede tu salario actual. ¿Y cuál sería mi papel, exactamente?, preguntó Isla, aunque ya sabía la respuesta. Todavía supervisarías mis necesidades de salud, dijo suavemente. Pero sin las complicaciones de la supervisión del hospital o el personal de la casa observando cada una de nuestras interacciones. No era lo que ella había esperado, sin estatus legal, sin reconocimiento público. Pero era un paso significativo en su posición actual. The Palm Residence era una de las direcciones más prestigiosas de Dubái. Un apartamento allí costaría millones. Necesitaré pensarlo, dijo ella, aunque su mente ya estaba calculando las ventajas. Derek sonrió, confiado en su eventual aceptación. Por supuesto. Tómate tu tiempo. 3 días después, Isla se mudó a un apartamento de 3 habitaciones en el piso 40 de The Palm Residence. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del horizonte de Dubái y el Golfo Arábigo más allá. Pisos de mármol italiano, una cocina gourmet que rara vez usaría, un baño principal más grande que toda la casa de su familia en San Roque, cada detalle hablaba de una riqueza que todavía se sentía surrealista de poseer. Su primer acto fue ir de compras. Con la tarjeta de débito que Derek le había proporcionado, vinculada a una cuenta a nombre de su empresa, compró un guardarropa completamente nuevo. Vestidos de Valentino, tacones de Louboutin,
bolsos de Prada. Cada adquisición se sintió como otro paso lejos de la chica que una vez había lavado sábanas ensangrentadas por unos centavos. La distancia entre su vida anterior y la nueva se convirtió en un abismo que pocos podían cruzar. Maya la llamó varias veces después de que Isla renunciara abruptamente al hospital, pero las respuestas de Isla se volvieron cada vez más vagas y poco frecuentes. Te extraño, le envió un mensaje de texto Maya una noche. Pase lo que pase, espero que estés teniendo cuidado. Isla miró fijamente el mensaje desde su balcón, con una copa de champán en la mano, sin saber cómo salvar la brecha entre ellas. ¿Cómo podría explicar esta nueva realidad a alguien que todavía vivía en un alojamiento para el personal, contando dirhams hasta el día de pago? Para su familia en Filipinas, elaboró una ficción elaborada. Había sido ascendida a enfermera jefe de un servicio médico privado que atendía a la élite de Dubái. El puesto venía con una vivienda de lujo y un salario excepcional. Duplicó sus remesas a casa, lo suficiente para que sus padres construyeran una nueva casa de hormigón con un techo adecuado que no se filtraría durante la temporada de tifones. Dios te ha bendecido, Anak, dijo su madre durante su videollamada semanal, mostrando el progreso de la construcción. Tu arduo trabajo ha dado sus frutos. Isla sonrió y asintió, inclinando la cámara de su teléfono para ocultar la pulsera de Cartier en su muñeca y la bata de seda de Versace sobre sus hombros. El engaño era necesario, se dijo a sí misma. Algunas verdades era mejor dejarlas sin decir. A medida que abril se convirtió en mayo, Isla se instaló en su nuevo papel con facilidad practicada. Derek la visitaba 3 o 4 veces a la semana, su conductor privado lo traía discretamente a través de la entrada de servicio del edificio. Ella manejaba sus medicamentos, monitoreaba su salud y cumplía sus otras obligaciones con un entusiasmo calculado. Pero debajo del lujo superficial de su nueva vida, las preguntas continuaban carcomiéndola. El medicamento recetado que había descubierto. La críptica advertencia de Sara. La salud en declive de Derek a pesar de la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Cada pieza formaba parte de un rompecabezas cuya imagen completa permanecía justo fuera de su alcance, una imagen que pronto se enfocaría de manera devastadora. Para junio, la salud de Derek se había deteriorado hasta un punto que Isla ya no podía ignorar. Los sudores nocturnos dejaban sus sábanas empapadas cada mañana. Su pérdida de peso ahora era visible incluso Para junio, la salud de Derek se había deteriorado hasta un punto que Isla ya no podía ignorar. Los sudores nocturnos dejaban sus sábanas empapadas cada mañana. Su pérdida de peso ahora era visible incluso a través de sus trajes a medida. La tos persistente se había convertido en algo más profundo y preocupante. Lo más alarmante eran las lesiones púrpuras que habían aparecido en su pecho, pequeñas al principio, pero que crecían en tamaño y número. Isla reconoció los síntomas de sus libros de texto de enfermería, pero Derek mantenía su diagnóstico de neumonía cada vez que ella lo presionaba. Su evasión solo fortaleció sus sospechas. Creo que deberíamos consultar con un especialista en enfermedades infecciosas, sugirió una noche mientras le administraba sus antibióticos por vía intravenosa, el tercer ciclo en 2 meses con una mejora mínima. Mi médico personal se está encargando de todo, respondió Derek, su voz más débil de lo que había estado solo semanas antes. Esto es simplemente una infección persistente. Estos síntomas sugieren algo más sistémico, persistió Isla, observando cuidadosamente su reacción. Quizás deberíamos revisar su historial médico completo para identificar cualquier afección subyacente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, el primer destello de sospecha que había visto dirigido a ella. Tienes toda la información que necesitas, Isla. Concéntrate en el tratamiento que hemos discutido. Esa noche, después de que Derek se fue, Isla se sentó en su balcón mirando el horizonte de Dubái, dando vueltas al frasco de medicamentos recetados que había encontrado en su baño en sus manos. Tenofovir disoproxil. La evidencia se estaba acumulando, pero necesitaba certeza. Su renuncia al hospital había sido procesada,
pero su tarjeta de acceso aún funcionaba, un descuido del sistema con el que ella había contado. A las 2 de la mañana, cuando las oficinas administrativas estaban vacías, Isla entró en el hospital Al-Rama por la entrada del personal. Su bata blanca y su paso confiado la llevaron más allá del guardia de seguridad nocturno con nada más que un cansado asentimiento de reconocimiento. El departamento de registros estaba cerrado con llave, pero Isla había memorizado el código de acceso meses antes durante sus turnos regulares. Dentro, navegó hasta el terminal reservado para el personal médico de alto nivel e introdujo las credenciales de su ex supervisora. La búsqueda de los registros de Tariq Al-Fahim arrojó múltiples archivos, la mayoría con acceso restringido. Isla eludió estas medidas de seguridad utilizando técnicas que había aprendido del personal de TI durante las actualizaciones del sistema. El archivo completo se abrió ante ella, revelando un historial médico que se remontaba a 15 años atrás. Ahí estaba, en la tercera página. Diagnóstico de VIH positivo, diciembre de 2012. La confirmación la dejó momentáneamente sin aliento. El tratamiento había comenzado de inmediato, una costosa terapia antirretroviral disponible solo para los pacientes más ricos de los Emiratos. Los episodios de neumonía eran infecciones oportunistas resultantes de un sistema inmunológico comprometido. Isla se desplazó por las notas del tratamiento con un horror creciente. Tariq había estado viviendo con el VIH durante más de una década. Su carga viral había sido indetectable durante años con la medicación adecuada, pero las pruebas recientes mostraron que el virus estaba activo de nuevo. Probablemente debido a la resistencia a los medicamentos o al incumplimiento. 3. Lo más condenatorio fue una nota de hace 6 meses, cuando Tariq se había negado expresamente a firmar formularios de divulgación que le exigirían informar a sus parejas sexuales de su estado. El médico tratante había documentado su preocupación, pero señaló la posición social del paciente y las preocupaciones de privacidad como factores para no seguir con el asunto. La realización golpeó a Isla como un golpe físico. Cada encuentro íntimo pasó por su mente, momentos que había soportado por razones estratégicas, sin imaginar nunca que conllevaban consecuencias potenciales más allá de su evaluación de riesgo calculada. Imprimió páginas clave del archivo, las dobló en su bolso y salió del hospital, su mente acelerada con las implicaciones. Por la mañana, su conmoción se había endurecido en algo más frío, más decidido. Se puso en contacto con una clínica privada en Abu Dhabi, donde no sería reconocida, y programó una cita inmediata para la prueba del VIH. Los 3 días entre la prueba y los resultados se estiraron en una eternidad. Isla se movía por su apartamento como un fantasma, incapaz de comer, apenas durmiendo. Ensayaba posibles resultados, planeando sus próximos pasos para cualquiera de los 2 resultados. El lujoso entorno que una vez había representado su triunfo ahora se sentía como una jaula dorada. Cuando su teléfono finalmente sonó, el tono cuidadosamente neutral del médico le dijo todo antes de que las palabras reales lo confirmaran. VIH positivo. Etapa temprana. Pruebas adicionales determinarían el mejor protocolo de tratamiento. Isla terminó la llamada y se hundió en el piso de mármol de su baño, su cuerpo convulsionando con sollozos silenciosos. Las superficies blancas prístinas se emborronaron a través de sus lágrimas mientras el peso total de su situación se estrellaba sobre ella. Este diagnóstico era una cadena perpetua, medicación para siempre, estigma para siempre, consecuencias para siempre. En la desesperación, llamó a la única persona que podría entender. «Te necesito», le dijo a Maya, su voz quebrándose. «Por favor, ven». Maya llegó en 1 hora, observando la apariencia desaliñada de Isla con una tranquila preocupación. Isla nunca se había permitido parecer vulnerable antes, ni siquiera en sus momentos más cercanos. «¿Qué pasó?», preguntó Maya, guiando a Isla al sofá. La explicación de Isla surgió en fragmentos entre sollozos, el diagnóstico, la traición, el miedo. Le mostró a Maya los registros médicos, observando cómo la expresión de su amiga cambiaba de confusión a horror y a ira. Él lo sabía,
susurró Maya. Todo este tiempo, él lo sabía. Isla asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Nunca me lo dijo. Nunca me dio la opción. Necesitas denunciarlo, insistió Maya. Esto es criminal. ¿Y luego qué? La voz de Isla se endureció. ¿Me deportan de regreso a Filipinas con nada más que un diagnóstico y vergüenza? ¿Mi familia se entera de que he sido la amante de un hombre rico en lugar de una enfermera respetada? Maya le tomó la mano. ¿Quién te hizo esto, Isla? Por favor, dímelo. Isla se apartó. Ya no importa. Claro que importa. Tiene que ser responsable. La responsabilidad no cambiará mi diagnóstico, replicó Isla, una nueva frialdad entrando en su voz. Pero hay otras formas de justicia. La confrontación tuvo lugar en la oficina en casa de Terik 2 días después. Isla llegó sin previo aviso, pasando por alto al personal sorprendido con la familiaridad de alguien que pertenecía allí. Terik estaba en su escritorio, visiblemente sobresaltado por su inesperada aparición. Isla, no te esperaba hoy, comenzó, pero se quedó en silencio cuando ella colocó los registros médicos en su escritorio. 10 años, dijo ella, su voz firme a pesar de la rabia que la recorría. Lo has sabido durante 10 años y no dijiste nada. Su expresión cambió de confusión a reconocimiento a algo más duro. Accediste a mis registros médicos privados. Accedí a la verdad que ocultaste deliberadamente, replicó ella. La verdad que ahora ha alterado toda mi vida. Terik se reclinó en su silla, de repente luciendo cada uno de sus 55 años. He estado tomando medicamentos. Mi carga viral fue indetectable durante años. Hasta que no lo fue, espetó Isla, señalando los resultados de las pruebas recientes. Has estado infeccioso durante meses. Conocías los riesgos y elegiste exponerme de todos modos. Eres enfermera, respondió, su tono despectivo. Deberías entender que estas cosas suceden. La crueldad casual de su respuesta la dejó atónita. ¿Estas cosas suceden? Esto no fue un accidente, Terik. Esto fue una elección que hiciste todos los días. Él suspiró, frotándose la sien. ¿Qué quieres, Isla? ¿Dinero? Puedo organizar el tratamiento, los mejores especialistas. Quiero que admitas lo que has hecho, interrumpió ella. No solo a mí, sino a cuantos otros antes que yo. Un destello de algo, culpa, tal vez, cruzó su rostro antes de desaparecer. No eres la primera persona que encuentra mis circunstancias ventajosas. Enfermeras, personal, todos quieren algo. Yo te proporcioné lo que querías. ¿Y Sara? ¿Sabe ella de tu condición? La risa de Terik fue hueca. Sara lo ha sabido desde el principio. ¿Por qué crees que no hemos compartido una cama en años? Nuestro matrimonio es un arreglo de negocios, nada más. Ella mantiene su estilo de vida, yo mantengo mi imagen pública. La revelación hizo que Isla se tambaleara. Sara lo había sabido todo el tiempo, había visto a su marido seducir a una joven enfermera mientras era plenamente consciente de los riesgos que él representaba. Te proveeré, por supuesto, continuó Terik, su tono de repente de negocios. Un acuerdo, el uso continuado del apartamento, atención médica. A cambio de tu discreción. Isla lo miró fijamente, viéndolo claramente por primera vez, no como el hombre poderoso que podía elevar su estatus, sino como un vacío moral disfrazado de trajes caros. Tratando las vidas humanas como mercancías para ser compradas y descartadas. Me pondré en contacto contigo sobre los términos, dijo finalmente, recogiendo los registros médicos. Necesitaba tiempo para procesar, para planificar. Durante 3 días después de su confrontación con Terik, Isla permaneció sola en su apartamento, con las persianas bajadas contra la luz del sol de Dubái.
Los relucientes pisos de mármol, los muebles de diseñador y las vistas panorámicas, que una vez fueron símbolos de su ascenso, ahora se sentían como monumentos a su locura. Ignoró las llamadas de Terik, de la clínica, incluso de Maya. En la oscuridad, rodeada de lujo comprado a un precio inimaginable, la conmoción de Isla se cristalizó en rabia. La pantalla de su laptop iluminó su rostro mientras investigaba su nueva realidad. Protocolos de tratamiento. Tasas de supervivencia. Complicaciones a largo plazo. Cada artículo reforzó lo que ella ya sabía: la medicina moderna podía controlar el VIH, pero nunca curarlo. Este virus permanecería con ella para siempre, un recuerdo permanente de Terik Al-Faim. En el cuarto día, se duchó, se vistió con una camisa blanca impecable y pantalones negros, y abrió las persianas. La luz de la mañana reveló su reflejo en las ventanas de piso a techo, más delgada, más pálida, pero con ojos que ardían con un propósito recién descubierto. Si estoy marcada de por vida, le susurró a su reflejo, entonces tú también lo estás. La educación de enfermería de Isla había incluido una extensa formación en farmacología. Entendía las interacciones de los medicamentos, las contraindicaciones, el delicado equilibrio de los medicamentos que mantenían la condición de Terik bajo control. Su complejo régimen requería un momento y una dosificación precisos, un sistema que ella había supervisado durante meses. Comenzó con la investigación, usando sus credenciales médicas para acceder a artículos de revistas sobre medicamentos antirretrovirales y sus interacciones. El tratamiento principal de Terik incluía una combinación de medicamentos, el tenofovir que había descubierto, más cetricitabina y efavirenz. La cuidadosa calibración de estos medicamentos mantenía su carga viral suprimida. Cualquier interrupción podría conducir a un rápido deterioro. Isla construyó su plan con precisión clínica. Los medicamentos manipulados no envenenarían directamente a Terik, demasiado obvio, demasiado rastreable. En cambio, alteraría gradualmente el equilibrio de su tratamiento, reemplazando ciertas pastillas con placebos de apariencia similar, ajustando las dosis de manera que parecieran errores de prescripción en lugar de sabotaje. El resultado sería un fallo en cascada de su sistema inmunológico, un proceso que parecería una progresión natural de su enfermedad. Para cuando alguien se diera cuenta de que algo andaba mal, el daño sería irreversible. Mientras trazaba cada paso en un cuaderno, luego triturado y quemado en el fregadero de su cocina, Isla sintió una vacilación momentánea. El juramento hipocrático que había hecho al graduarse de la escuela de enfermería resonó en su mente: primero, no hagas daño. Esa noche, llamó a sus padres en Filipinas. Su nueva casa de hormigón estaba completa en el fondo de la videollamada, un testimonio del dinero que había enviado a casa. Su madre mostró el nuevo refrigerador, su padre señaló con orgullo la antena parabólica en el techo. ¿Cuándo nos visitarás, Anak?, preguntó su madre. Queremos mostrar a todos lo exitosa que se ha vuelto nuestra hija. Isla forzó una sonrisa. Pronto, mamá. Solo tengo algunas cosas que terminar aquí primero. Después de la llamada, su determinación se endureció. Nunca podría regresar a casa y enfrentar a su familia si supieran la verdad, no solo sobre su diagnóstico, sino sobre cómo había obtenido la riqueza que ahora disfrutaban. La vergüenza los destruiría tan cegaramente como la estaba destruyendo a ella. Maya volvió a llamar al día siguiente. Isla respondió esta vez, pero no reveló nada de sus planes. Estoy preocupada por ti, dijo Maya. No suenas como tú misma. Me estoy ajustando, respondió Isla vagamente. Necesito tiempo. ¿Qué vas a hacer con él?, presionó Maya. Nada que te concierna, dijo Isla, su tono dejando claro que el tema estaba cerrado. Cuanto menos sepas, mejor. La distancia en su voz hizo que Maya se detuviera. Isla, no hagas nada. Tengo que irme, interrumpió Isla. Te llamaré pronto. Terminó la llamada, sabiendo que Maya sospechaba algo, pero confiando en que su amiga no interferiría. Algunos lazos trascendían la moralidad,
y sus experiencias compartidas como trabajadoras extranjeras en un sistema en su contra crearon un entendimiento que no requería explicación. La adquisición de los componentes necesarios para su plan requirió paciencia y precaución. En el transcurso de 2 semanas, Isla hizo compras aparentemente inofensivas en diferentes farmacias de Dubái, medicamentos de venta libre cuyos ingredientes podían extraerse y reutilizarse, cápsulas de gelatina vacías para suplementos vitamínicos, un cortador de pastillas para una dosificación precisa de sus medicamentos. Estudió el horario de Terik con renovada atención, notando los patrones de sus visitas, la rutina de los horarios de sus medicamentos, las rotaciones del personal en su casa. Cada detalle fue memorizado, cada variable contabilizada. En su baño, con guantes de cirugía y una máscara, Isla preparó meticulosamente los medicamentos alterados. Algunas pastillas fueron reemplazadas por completo con placebos de aspecto idéntico. Otras se redujeron a la mitad de su potencia, asegurando que su tratamiento fallaría gradualmente en lugar de repentinamente. Las pastillas originales fueron arrojadas por el inodoro, la evidencia desapareciendo en el sistema de alcantarillado de Dubái. Practicó su comportamiento normal en el espejo, ensayando la expresión preocupada que usaría cuando sus síntomas empeoraran, la calma profesional con la que sugeriría ajustes a su atención. La mujer que la miraba parecía una extraña, serena, calculadora, capaz de un engaño extraordinario. La noche antes de que estuviera programado visitar a Terik, Isla se paró en su balcón con vistas a la ciudad. El peso ético de su decisión la oprimió por última vez. ¿Era ella realmente capaz de esto? ¿Podría poner deliberadamente en marcha eventos que llevarían a la muerte de un hombre sin importar lo que él le hubiera hecho? Un recuerdo surgió, el tono despectivo de Terik cuando se enfrentó a su engaño. Estas cosas suceden. Su crueldad casual, su completo desprecio por su vida, su futuro, sus elecciones. En ese momento, su última vacilación se evaporó. Ya no era la ingenua enfermera que había llegado a Dubái con sueños de ascenso. Era una mujer que había sido usada, infectada y descartada, y respondería de la misma manera. A la mañana siguiente, Isla llegó a la finca de los Al-Faim con su bolsa de enfermería que contenía los medicamentos manipulados. Saludó al personal con su profesionalismo habitual, sin traicionar nada de sus intenciones. Terik estaba en su estudio, visiblemente debilitado desde su confrontación. Las ojeras sombreaban sus ojos, y su respiración sonaba trabajosa incluso en reposo. Él levantó la vista cuando ella entró, la sorpresa dando paso a la cautela. No esperaba verte de nuevo, dijo. Sigo siendo tu enfermera, respondió Isla con ecuanimidad. Y todavía necesitas atención. El alivio suavizó sus rasgos. Había anticipado demandas, amenazas, exposición, no esta aparente aceptación. He preparado documentos para tu acuerdo, dijo. El apartamento seguirá siendo tuyo. Mis abogados han arreglado una generosa asignación mensual. Isla asintió, abriendo su bolsa para preparar sus medicamentos. Tu salud es mi principal preocupación en este momento. Has estado omitiendo dosis. El nuevo enfermero no entiende mi régimen, admitió. Con las manos enguantadas, Isla dispuso sus pastillas en el patrón familiar, las genuinas y las alteradas indistinguibles a simple vista. Añadió una pequeña cantidad de sedante triturado a su agua, no lo suficiente como para hacer daño, solo lo suficiente como para asegurarse de que no cuestionaría el sutil sabor metálico mientras tragaba cada pastilla. Esto debería ayudar a estabilizar tu condición, dijo, observando cómo él tomaba cada medicamento. He ajustado algunas dosis basándome en tus síntomas recientes. Terik asintió con gratitud, sin saber que acababa de consumir los instrumentos de su propia destrucción. Siempre has entendido mis necesidades mejor que nadie. Sí, asintió Isla, su voz suave mientras empacaba sus suministros. Entiendo exactamente lo que necesitas. Mientras se preparaba para irse, Terik le tomó la mano. Lo siento, Isla. Por todo. Ella lo miró a los ojos,
buscando un arrepentimiento genuino, pero solo encontró la autocompasión de un hombre que se enfrentaba a consecuencias que nunca había anticipado. Yo también, respondió, retirando suavemente su mano. Todos tomamos decisiones con las que debemos vivir. O morir, agregó en silencio mientras se alejaba. Durante las siguientes 2 semanas, Isla mantuvo sus visitas de rutina, administrando los medicamentos manipulados con precisión metódica. La condición de Terik se deterioró rápidamente, más rápido de lo que ella había anticipado. Su sistema inmunológico, ya comprometido, colapsó bajo el asalto de la replicación viral no controlada por una medicación efectiva. Cuando la llamada llegó a las 3 de la mañana, Isla estaba despierta, sentada en la oscuridad, esperando. El administrador de la casa de Terik le informó que había sido trasladado de urgencia al hospital con una grave dificultad respiratoria. Se vistió rápidamente, su conmoción y preocupación perfectamente calibradas mientras se apresuraba al hospital Al-Rama. Para cuando llegó, Terik estaba en cuidados intensivos, intubado y sin respuesta. El médico tratante, el mismo que había notado su negativa a revelar su estado de VIH, explicó que su condición parecía ser un caso grave de neumonía por pneumocistis. Una infección oportunista común en casos avanzados de VIH. Su carga viral es extremadamente alta, explicó el médico. Parece que su régimen de medicación falló. Isla se cubrió la boca, sus ojos se abrieron con una angustia convincente. ¿Cómo es posible? Fue tan cuidadoso con su tratamiento. El médico sacudió la cabeza. A veces el virus desarrolla resistencia. Estamos haciendo todo lo posible, pero sus órganos están comenzando a fallar. Terik Al-Fahim murió a las 6:17 de la mañana, mientras la primera luz del amanecer se alzaba sobre Dubái. La causa oficial se incluyó como complicaciones de una neumonía relacionada con el SIDA. El hospital realizó una revisión estándar de su régimen de medicación, pero no encontró nada sospechoso, solo el trágico fracaso del tratamiento en un paciente con VIH a largo plazo. Isla fue entrevistada brevemente como su enfermera privada. Sus declaraciones fueron fácticas, profesionales, sin traicionar nada de su participación. Su dolor pareció genuino para todos los que lo presenciaron. El funeral se celebró 3 días después en la mezquita más prestigiosa de Dubái. Isla asistió con un atuendo negro modesto, su cabeza cubierta respetuosamente, su expresión apropiadamente sombría. Líderes empresariales, funcionarios del gobierno y élites sociales llenaron la sala de oración, muchos de los cuales nunca habían visitado a Terik durante su enfermedad. Sara se paró al frente, una visión de duelo digno en negro de diseñador. Sus ojos se encontraron con los de Isla brevemente a través de la sala abarrotada, una mirada que contenía reconocimiento pero no acusación. Si sospechaba la verdad o no, seguía sin estar claro, pero algo en su comportamiento sereno sugería que no lamentaría el fallecimiento de su marido más allá de lo que exigía la conveniencia. Mientras la procesión fúnebre se movía hacia el cementerio, Isla sintió un vacío sorprendente donde había esperado el triunfo. Terik se había ido, su venganza completa, sin embargo, su propia condición permanecía sin cambios. La satisfacción momentánea de la justicia servida se desvaneció rápidamente, dejando solo la cruda realidad de su diagnóstico y su futuro incierto. La primera indicación de que su plan no había tenido en cuenta todo llegó una semana después del funeral. Una carta llegó del equipo legal de Terik, informándole que sin un acuerdo formal o un contrato de matrimonio, ella no tenía derecho a un apoyo continuo de su patrimonio. El apartamento se había registrado a una sociedad de cartera, no a ella personalmente, y volvería a los activos de la familia Al-Fahim. Isla miró fijamente el documento con incredulidad. El acuerdo que Terik había mencionado nunca se había formalizado. Los documentos nunca se firmaron. Las promesas nunca fueron legalmente vinculantes. El segundo golpe llegó cuando intentó renovar su visa de residencia. Como parte del procedimiento estándar, se sometió a una revisión de salud obligatoria. Cuando los resultados regresaron, su mundo colapsó.
El estado de VIH positivo era motivo automático de deportación en los Emiratos Árabes Unidos, sin excepciones, sin apelaciones. Cuando intentó acceder a la cuenta bancaria que Terik había creado para ella, descubrió que se había congelado a la espera de la resolución del patrimonio. Sus artículos de lujo cuidadosamente acumulados permanecieron, pero sin activos líquidos o estatus legal, su valor estaba efectivamente atrapado. La humillación final llegó durante un encuentro casual con Sara en las oficinas corporativas de Al-Faim, donde Isla había ido a suplicar su caso al equipo legal de la familia. Señora Santos, la reconoció Sara con tranquila compostura. Me temo que nuestros abogados ya han dejado clara la posición de la familia. Prometió mantenerme, insistió Isla, la desesperación asomando en su voz. Después de todo, interrumpió Sara, debería considerarse afortunada de irse sin más complicaciones. Su mano perfectamente cuidada hizo un gesto hacia la salida. La condición de mi marido estuvo bien controlada durante años. Es desafortunado que las circunstancias cambiaran tan drásticamente en sus últimos meses. Isla estudió el rostro de Sara, buscando cualquier indicio de que sospechara de un juego sucio. Pero la expresión de Sara no reveló nada más allá de un educado desprecio. No tengo nada, susurró Isla, el peso total de su situación estrellándose sobre ella. La expresión de Sara se suavizó fraccionadamente. Tiene exactamente lo que trajo, señora Santos. Sus habilidades de enfermería. Su salud, comprometida como puede estar. Y una valiosa lección sobre el verdadero costo de la ambición. Mientras la seguridad la escoltaba fuera del edificio, Isla se dio cuenta de la terrible ironía de su situación. Había ejecutado una venganza perfecta, una que nunca podría ser probada, nunca podría ser rastreada hasta ella. Pero al centrarse únicamente en la destrucción de Terik, había fallado en asegurar su propio futuro. El apartamento de lujo, la ropa de diseñador, el estatus por el que había sacrificado todo sería despojado, dejándola con nada más que un diagnóstico y el conocimiento de que su venganza, aunque completa, en última instancia le había costado todo. El oficial de inmigración al otro lado del escritorio tenía la expresión impasible de alguien que había escuchado cada súplica desesperada imaginable. Su oficina en el Ministerio de Trabajo era espartana y eficiente, un espacio de funcionario gubernamental donde las vidas se alteraban con el trazo de un bolígrafo. Los resultados de su revisión médica han vuelto, declaró rotundamente, tocando el archivo de Isla en la pantalla de su computadora. El estado de VIH positivo es motivo de deportación inmediata según la ley del OSO. La sangre se drenó del rostro de Isla. La revisión de salud obligatoria, requerida al solicitar un nuevo patrocinador después de la muerte de Terik, había revelado la verdad que esperaba ocultar. Debe haber alguna excepción, argumentó Isla, manteniendo el comportamiento profesional que le había servido bien hasta ahora. Soy una trabajadora de la salud. Puedo manejar mi condición. Las regulaciones son claras, respondió, sellando su archivo con precisión mecánica. Tiene 14 días para salir del país. Fuera del edificio del ministerio, el calor del verano de Dubái se posó como un peso físico. La ciudad brillaba a su alrededor, los mismos rascacielos relucientes y boutiques de lujo que una vez habían representado la posibilidad ahora se transformaban en monumentos a su fracaso. Su teléfono sonó. La compañía de administración de propiedades de The Palm Residence, informándole que su contrato de arrendamiento terminaría en 2 semanas. El apartamento nunca había sido suyo, meramente otra ilusión en una ciudad construida sobre ellas. En el banco, se repitió la misma historia. La cuenta que Terik había establecido para ella permanecía congelada, sin un plazo para la resolución. El gerente, una vez deferente cuando ella llegaba con ropa de diseñador como la compañera de Terik, ahora la miraba con un desprecio apenas disimulado. Otra trabajadora extranjera cuyo precario estatus había sido expuesto.
Esa noche, Isla llamó a Maya desde un banco fuera del Dubai Mall, viendo a los turistas tomar fotos del Burj Khalifa mientras comenzaba el espectáculo de la fuente. Necesito un lugar para quedarme, admitió, las palabras quemándole la garganta. Solo hasta que pueda resolver las cosas. El suspiro de Maya conllevaba una mezcla de preocupación y resignación. Puedes quedarte conmigo, pero no es nada como a lo que estás acostumbrada. 4 de nosotras en 2 habitaciones. No tengo a dónde más ir, dijo Isla, su voz más pequeña de lo que había sido en meses. El alojamiento del personal de Maya era exactamente como Isla lo recordaba, abarrotado, funcional, impersonal. Las otras enfermeras miraron su equipaje de diseñador con curiosidad y sospecha mientras Maya la ayudaba a instalarse en un rincón del dormitorio compartido. ¿Qué pasó?, preguntó Maya más tarde, cuando tuvieron un momento a solas. La verdadera historia esta vez. Isla miró fijamente al techo, acostada en una estrecha cuna que hacía que su cuerpo anhelara la cama tamaño king en su apartamento de lujo. Obtuve lo que quería, dijo finalmente. Y perdí todo en el proceso. Durante las siguientes 2 semanas, Isla agotó todas las vías posibles para permanecer en Dubái. Solicitó puestos de enfermería en clínicas más pequeñas, ofreciéndose a trabajar por salarios reducidos. Preguntó sobre otras categorías de visas. Incluso se acercó a expacientes que una vez habían elogiado su atención. Cada intento encontró la misma barrera invisible, su estado de VIH la hacía ilegal en los O, independientemente de sus habilidades o conexiones. En este país donde las apariencias lo eran todo, su enfermedad la hacía intocable. El aviso de deportación formal llegó 3 días antes de que su visa expirara. Un simple documento que declaraba que había fallado los requisitos de salud obligatorios y debía salir del OSO en la fecha especificada. En un último movimiento desesperado, Isla solicitó una reunión con Sara Al-Faim. Para su sorpresa, la solicitud fue concedida, un breve espacio de 15 minutos en las oficinas de la Fundación Al-Faim. Sara la recibió en la misma elegante sala de conferencias donde habían hablado por última vez. El periodo de luto de la viuda era evidente solo en el sutil acento negro de su impecable atuendo de diseñador. Señora Santos, la reconoció con un ligero asentimiento. Entiendo que se va de Dubái pronto. Por eso estoy aquí, comenzó Isla, luchando por mantener la compostura. Creo que Terik habría querido. Lo que mi marido habría querido es irrelevante, interrumpió Sara suavemente. Él se ha ido. Lo que importa ahora es lo que yo quiero. Isla se quedó en silencio, reconociendo el cambio en la dinámica de poder. Sara ya no era la esposa eclipsada por el estatus de su marido. Ahora era la única autoridad sobre el imperio Al-Faim. Quiero que se vaya, señora Santos, continuó Sara, su voz suave pero inquebrantable. De vuelta a donde sea que haya venido, con nada más que lo que trajo consigo. Usted lo sabía, dijo Isla, la realización cristalizándose. Sobre los medicamentos de Terik. Sobre su condición. La perfecta compostura de Sara nunca vaciló. Supe sobre su estado de VIH desde el principio de nuestro matrimonio. Mantuve mi distancia y me protegí. Lo que sucedió entre ustedes dos no era mi preocupación. Entonces, ¿por qué me ayuda a irme?, desafió Isla. Porque su presencia es un recordatorio de las indiscreciones de mi marido, replicó Sara. Y, francamente, su muerte me ha liberado de un matrimonio sin amor mientras me deja en control de todo. Nunca supe de su romance con usted hasta después de su muerte, pero conocí a su patrón con las enfermeras. No fue la primera, solo la última. La admisión quedó entre ellas, un momento inesperado de verdad entre mujeres que habían sido disminuidas por el mismo hombre. Podría haber asegurado mi futuro, dijo Isla amargamente. Si hubiera pensado más allá de la venganza. Ese es el problema con la venganza, observó Sara. Te ciega a todo lo demás. Se puso de pie, señalando el final de su reunión. Considérese afortunada de que prefiero la discreción a la justicia. Se irá de Dubái con su libertad,
si nada más. Mientras Isla se giraba para irse, Sara agregó, personalmente, organicé para que su solicitud de visa fuera acelerada. Quiero que lo sepa. Isla asintió, entendiendo el mensaje detrás de la confesión. Esta era la propia venganza calculada de Sara, no tan final como la de Isla para Tarik, pero devastadora a su manera. San Roque se veía más pequeño de lo que Isla recordaba. Los barcos de pesca flotando en el puerto, los puestos del mercado con sus olores penetrantes, los callejones estrechos entre las casas, todo parecía disminuido después de la vasta escala de Dubái. Llegó con 6 maletas que contenían todo lo que había salvado, ropa de diseñador, bolsos, joyas y aparatos electrónicos que había comprado durante su tiempo con Tarik. Los funcionarios de aduanas en el aeropuerto de Manila habían mirado sus pertenencias con sospecha, pero no encontraron ninguna razón para detenerla. La nueva casa de hormigón de su familia se destacaba entre las estructuras de madera que la rodeaban, un edificio de 2 pisos con pintura fresca y ventanas de vidrio. La antena parabólica prominentemente mostrada en el techo. Su madre salió corriendo cuando el taxi se detuvo, su expresión alegre vacilando ligeramente al ver la apariencia demacrada de Isla. Anak. ¿Por qué no nos dijiste que venías?, gritó, abrazando a su hija con fuerza. Fue de repente, mamá, respondió Isla, forzando una sonrisa. Quería darles una sorpresa. Las preguntas comenzaron casi de inmediato. ¿Por qué había dejado su prestigioso puesto? ¿Cuánto tiempo se quedaría? ¿Estaba considerando ofertas de hospitales en Manila? Isla había preparado su historia con cuidado. El hospital está reduciendo personal después de que mi paciente principal falleció. Decidí que era hora de volver a casa y explorar oportunidades aquí. Su padre asintió sabiamente. Ya has hecho lo suficiente por nosotros, Anak. La casa, el nuevo bote, no podemos pedir más. Esa noche, sola en la habitación que habían preparado para ella, el dormitorio principal con muebles nuevos comprados con el dinero que había enviado, Isla desempacó una fracción de su ropa de diseñador. Los tacones de Louboutin y los vestidos de Chanel se veían absurdamente fuera de lugar contra los simples azulejos de cerámica y las paredes blanqueadas. 3 semanas después de su regreso, Isla visitó una clínica de VIH en Manila. La instalación estaba superpoblada, con poco personal, con pintura despegada y equipo anticuado, un marcado contraste con los relucientes centros médicos de Dubái. El médico que revisó su caso fue compasivo pero directo. El medicamento que necesita está disponible, pero es caro. Sin seguro, tendrá que depender de los programas de asistencia del gobierno, que tienen largas listas de espera. Isla asintió, su formación en enfermería dándole una clara comprensión de lo que esto significaba. En Filipinas, el tratamiento del VIH era inconsistente, a menudo interrumpido por problemas de suministro y escasez de fondos. 4. Tengo algunos ahorros, dijo, sin mencionar que estos ahorros consistían en joyas que podría vender gradualmente. ¿Cuánto tiempo durará eso? La expresión del médico era sombría. No tanto como necesitará tratamiento. Para agosto, Isla había alquilado un modesto apartamento en el distrito de Malate de Manila, lejos del lujo del centro de Dubái, pero cómodo para los estándares locales. Lo amuebló con una cuidadosa mezcla de artículos prácticos y algunas piezas seleccionadas de su vida en Dubái, una alfombra persa aquí, una lámpara de diseñador allí. Pequeños recordatorios de lo que había poseído brevemente. Vendió sus joyas pieza por pieza, estableciendo un fondo para su medicación y gastos de vida. Cada transacción disminuía su red de seguridad, pero calculó que podría mantener su estilo de vida actual durante aproximadamente 2 años antes de necesitar un ingreso regular. Las solicitudes de empleo en hospitales privados recibieron educados rechazos. Su brecha en el empleo, su falta de experiencia local reciente y tal vez algo más, una intuición sobre ella que los entrevistadores no podían articular del todo, mantuvieron las puertas firmemente cerradas. Una noche, mientras estaba sentada en su pequeño balcón con vistas a las calles congestionadas de Manila,
el teléfono de Isla mostró una alerta de noticias. Sarah Alfheim había sido nombrada CEO de Alfheim Enterprises, consolidando su control sobre el imperio comercial de su difunto marido. La foto que la acompañaba la mostraba en una ceremonia de inauguración, serena y segura, con una sutil sonrisa que sugería satisfacción con su nuevo papel. Isla miró fijamente la imagen, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Rabia por lo que Terik le había hecho. Una satisfacción sombría de que él había pagado el precio final. Amargada admiración por Sarah, que había salido de la misma situación con su poder mejorado en lugar de destruido. Sobre todo, sintió la realización hueca de que su venganza, perfecta en su ejecución, imposible de rastrear en su método, no había producido nada más que vacío. Terik se había ido, pero su legado permanecía intacto a través de Sarah. Isla había escapado de las consecuencias legales, pero ahora estaba atrapada en un tipo diferente de prisión, una construida con citas médicas, recursos menguantes y posibilidades disminuidas. A la mañana siguiente, Isla recibió un correo electrónico inesperado de Maya. No sé si quieres saber de mí, comenzó, pero pensé que deberías saber que el Dr. Krishnan preguntó por ti. La sala de pediatría tiene poco personal, y él se acordó de tu trabajo con el nieto del jeque. Si estás interesada, podría mencionar que estás de vuelta en Manila y buscando oportunidades. Isla leyó el mensaje 2 veces, considerando las implicaciones. Una referencia profesional del Dr. Krishnan podría abrir puertas que habían permanecido firmemente cerradas. Significaba volver a la enfermería, no en el lujo del ala VIP de Al Rama, sino en las trincheras de la atención médica diaria. Más significativamente, significaría reclamar la parte de sí misma que había existido antes de que la ambición lo consumiera todo, la parte que genuinamente se preocupaba por los pacientes, que había encontrado significado en aliviar el sufrimiento en lugar de explotarlo. Por primera vez desde su diagnóstico, Isla sintió que algo parecido a la posibilidad se agitaba dentro de ella. No las grandes ambiciones que la habían llevado a Dubái, sino algo más pequeño, más sostenible. Una vida reconstruida de los escombros de sus elecciones. Comenzó a redactar su respuesta a Maya, luego se detuvo, dejando su teléfono a un lado. Antes de decidir su próximo paso, necesitaba reconciliarse con quien se había convertido. Esa noche, Isla se paró en su ventana con vistas a la bahía de Manila, viendo la puesta de sol pintar el cielo contaminado en tonos de naranja y rosa irónicamente hermosos. El contraste entre esta vista y las vistas panorámicas de su apartamento de Dubái era marcado, sin embargo, había una realidad en este horizonte de la que la perfección artificial de Dubái siempre había carecido. Había logrado exactamente lo que se había prometido a sí misma en ese pequeño pueblo de pescadores hace años. Había escapado de la pobreza. Había adquirido lujo. Había castigado al hombre que la traicionó. Sin embargo, nada de eso le había traído la satisfacción que había anticipado. Nunca volveré a vivir así, se había prometido como una niña en San Roque, mirando fijamente los recortes de revistas de la vida que codiciaba. Ahora, como una mujer en Manila, se hizo una promesa diferente a sí misma, una no construida sobre la adquisición o la venganza, sino sobre el trabajo más duro de la aceptación y la reconstrucción. En el mostrador de su baño, un organizador de pastillas de 7 días contenía su medicación antirretroviral, el recordatorio diario de todo lo que había ganado y perdido en Dubái. Cada mañana y cada noche, el ritual de estas pastillas la conectaba con Terik, con sus elecciones, con las consecuencias que la seguirían de por vida. Mientras tragaba su dosis nocturna, Isla se enfrentó a su reflejo en el espejo, más delgada, mayor, más sabia que la ambiciosa enfermera que había bajado del avión en Dubái hace menos de 2 años. Empieza de nuevo, le dijo a su reflejo, las palabras tanto un comando como un permiso. Afuera, Manila continuó su caótico baile de vida, imperfecto, difícil, pero innegablemente real. Mañana, respondería a Maya. Daría el primer pequeño paso hacia la reconstrucción de una vida a partir de las ruinas de su venganza. No sería la vida que una vez soñó, pero sería suya,
ganada con esfuerzo, honesta y quizás, con el tiempo, suficiente. En la luz que se desvanecía, Isla tomó su teléfono y escribió una sola frase a Maya: dile al Dr. Krishnan que estoy disponible para una entrevista. Presionó enviar, luego se apartó de la ventana, dejando atrás el reluciente horizonte y las sombras de su pasado. El camino por delante sería difícil: manejar su condición, reconstruir su carrera, aprender a vivir con el conocimiento de lo que había hecho. Pero por primera vez desde que se fue de Dubái, Isla sintió algo más allá del vacío o la rabia. No era esperanza, exactamente. Todavía no. Pero la tranquila determinación que la había llevado de San Roque a Dubái había regresado, templada ahora por la experiencia y la pérdida. Esta vez, no la llevaría hacia la riqueza o el estatus, sino hacia algo que nunca había considerado en su búsqueda implacable de ascenso: la redención. Mientras caía la noche sobre Manila, Isla Santos se movió por su modesto apartamento, encendiendo las lámparas, preparando una cena simple, organizando su medicación para el día siguiente. Los rituales ordinarios de una vida que no era ni la pobreza de la que había huido ni el lujo que había agarrado brevemente, sino algo completamente suyo. Quizás eso, al final, era la verdadera medida del éxito: no lo que adquiriste o a quien destruiste, sino lo que lograste salvar de los escombros de tus errores. No la vida que había planeado, sino la vida que se había ganado. Su teléfono sonó con la respuesta de Maya: el Dr. Krishnan dice que vengas el lunes. 9 de la mañana. No llegues tarde. Isla sonrió, una expresión pequeña y genuina que llegó a sus ojos por primera vez en meses. Lunes. Un nuevo comienzo. Una oportunidad para usar sus habilidades no para la manipulación o el ascenso, sino para la curación de otros y, quizás con el tiempo, de sí misma. Fuera de su ventana, las luces de Manila comenzaron a brillar contra el cielo oscurecido. Diferentes de la simetría perfecta y la grandeza calculada de Dubái, pero no menos hermosas en su forma caótica y auténtica. Al igual que la ciudad de abajo, el futuro de Isla sería desordenado, imperfecto, limitado por circunstancias fuera de su control. Pero sería real de una manera que su vida en Dubái nunca lo había sido, construida no sobre el engaño y la ambición, sino sobre la base más dura de la verdad y la aceptación. Mañana traería desafíos. Al día siguiente, más aún. Pero esta noche, en este momento de tranquila resolución, Isla se permitió creer que incluso una vida marcada por consecuencias irreversibles aún podría tener significado. No el significado que una vez había buscado en la riqueza y el estatus, sino algo más profundo y duradero: el significado encontrado en vivir honestamente con las elecciones que la habían moldeado, para bien y para mal. Mientras cerraba los ojos esa noche, Isla Santos, enfermera, vengadora, sobreviviente, se rindió no a la desesperación, sino a la posibilidad. La historia que había comenzado en la ambición y terminado en la venganza continuaría, transformada por la pérdida en algo que aún no podía imaginar. No un cuento de hadas. No una tragedia. Simplemente una vida, complicada, limitada, pero aún digna de ser vivida. Aún digna de ser luchada. Y en esa tranquila aceptación residía una victoria más significativa de lo que la venganza podría ser jamás.